Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Municipal, Poeta García Gutiérrez. Como secretario de la Asociación Pro Fundación Batalla de la Barrosa y también como editor de este libro, quería daros a todos la bienvenida. En nombre de Pepe Mier, presidente de la asociación, y también de todos los miembros de la Junta Directiva. Yo voy a ser muy breve, simplemente como Asociación Pro Fundación Batalla de la Barrosa, cuando tanto José Luis como José nos dieron un poco la idea primero de lo que querían que fuera su libro, esta memoria de los balnearios de Chiclana, no nos lo pensamos, ¿no? Porque como asociación no solo debemos difundir la batalla de la Barrosa y la ocupación de Chiclana por los ejércitos franceses, sino también contar cómo era la Chiclana de la primera mitad del siglo XIX. Y en este sentido este libro es imprescindible por todo lo que aporta y lo inédito de su contenido. Pero de eso van a hablar los autores, los editores en este caso. Como asociación también dar las gracias al Ayuntamiento de Chiclana, porque gracias a la subvención de la Delegación de Cultura es posible imprimir y editar este libro. Así que, sin más, cedo la palabra a José Ureva, que va a contar la gran aventura que tiene detrás de sí este libro. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Hoy es un día importante, un día que hay que destacar en el calendario, es 25 de noviembre, y es el día de la lucha, de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y yo aprovecho que tengo el micrófono delante, porque no siempre, no todos los días se tiene un micrófono delante, hablo por mí, para posicionarme totalmente pues del lado de las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, totalmente y sin ningún tipo de equidistancia. En cuanto a lo que nos convoca hoy, aquí por lo menos en el patio de la biblioteca, en cuanto a este libro, digamos que tendríamos que entender el texto que presentamos dentro de lo que es la historiografía de Chiclana del siglo XIX. Por hacer un repaso rápido, seguramente que todos lo conocen, pero por hacer un repaso rápido y sin contar los escritos, los diferentes escritos que había antes del siglo XIX, a partir de este siglo se empieza a desarrollar pues los estudios sobre la historia de Chiclana. En 1813, el conde de Maule, Nicolás de la Cruz Bahamonde, escribe en el tomo 14 de su viaje de España y Francia e Italia una reseña amplia, extensa, sobre la historia de Chiclana. Bueno, sobre la historia de Chiclana, sobre Chiclana, ¿vale? Posteriormente, el marqués de Santa Cruz de Inguanzo, un personaje al que, como muchos saben, le tengo muchísimo cariño, escribe en 1857 lo que es el primer libro, digamos, de historia con intención de que sea una historia total de Chiclana, desde sus oscuros orígenes hasta su actualidad, la actualidad del marqués, del autor, como digo, en 1857. Luego, en el 98, ya casi a final del siglo, José Guillermo Autrán también escribe su monografía de Chiclana de la Frontera, y sobre esa misma fecha, según Domingo Borque, o quizás ya en los primeros años del siglo XX, Domingo Sánchez del Arco también escribe su monografía sobre Chiclana de la Frontera. Bien, esa es la visión un poco panorámica, ¿vale? Tenemos un escrito de principio, uno a mitad de siglo aproximadamente, y dos a finales. En medio de esto, justamente entre el libro del conde de Maule y el del marqués de Santa Cruz de Inguanzo, se cuela uno aristócrata, ¿verdad? Como fue Pascual Madoz,
era político, era un personaje importante de la época, y escribe 2 artículos para un proyecto muy amplio que tenía, que se llamaba Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico. Y ahí incluye 2 artículos que hablan sobre Chiclana. Eso completaría hasta ahora la documentación histórica, las fuentes históricas que tenemos sobre la historia de Chiclana escrita en el siglo XIX. Digo hasta ahora porque, bueno, el texto que presentamos habría que situarlo un poquito antes de Pascual Madoz. No sé si he dicho la fecha, era en 1847. El texto de Madoz, el texto este que presentamos nosotros, hay que situarlo un poco antes de Pascual Madoz, antes del 47 y después del Conde de Maule, lógicamente. ¿Qué es lo que pasa? Una primera idea que me gustaría aclarar con respecto, que diferencia de alguna manera los escritos anteriores al 19 y los escritos del 19, especialmente el libro del Marqués de Santa Cruz de Inguanzo, los apuntes históricos de la villa de Chiclana de la Frontera, dedicados a sus majestades, que todo eso es el título, ¿vale? Bueno, pues que es siglo XIX, y como siglo XIX, pues tiene las peculiaridades que el siglo requiere, ¿verdad? Como decía antes, el Marqués de Santa Cruz de Inguanzo quiere hacer una historia completa de Chiclana, se remonta a los orígenes, a veces trae casi sin mucho fundamento, trae algunos argumentos. La mayoría de ellos son argumentos contrastados. Yo que he tenido la oportunidad de adentrarme a fondo en el libro y en su persona, he comprobado que la mayor parte de la información que da el Marqués es veraz, ¿vale? Y, como decía, bueno, pues llega desde los orígenes hasta su actualidad. De hecho, habla de algunos personajes cumbres, personajes importantes de la historia de Chiclana, la mayoría de ellos del siglo XIX. ¿Y cuál es una de las peculiaridades estas del siglo XIX que digo? Bueno, pues por más que la literatura o las artes en general supongan una reacción contra el siglo anterior, contra lo académico, contra lo neoclásico, ¿no? que representa lo estricto que representa el siglo XVIII. Por ejemplo, por poner algún ejemplo que yo creo que vamos a comprender todos, no es lo mismo leer a Bécquer, por ejemplo, del siglo XIX, o incluso a García Gutiérrez, ¿no? La propia obra de teatro del Trovador. No es lo mismo leer este libro que leer, por ejemplo, a Leandro Fernández de Moratín, ¿vale? O, si queremos una imagen visual y no literaria, no es lo mismo ver, por ejemplo, el cuadro del Rastro de la Sabina de Jacques-Louis David, ¿verdad?, tan academicista, tan narrativo, o si queremos el propio cuadro sobre la batalla de Chiclana que pintó Lejeune, ¿vale? Si tenemos en la cabeza la imagen del cuadro entero, vemos que es una narración literal de los hechos, ¿verdad? Bueno, pues no es lo mismo ver este tipo de cuadros que, por ejemplo, meternos, ¿no?, adentrarnos de la manera que William Turner, por ejemplo, nos llama a su cuadro Tormenta en la nieve, o al Caminante sobre el mar de nubes de Friedrich. Digo solo por ver la diferencia de la reacción que supone el siglo XIX en las artes con respecto al anterior y en aquellas otras ciencias, incluidas las ciencias humanas, como puede ser, por ejemplo, la historia, que tiene más bien un afán continuista con respecto a ese siglo. En cuanto al estudio sesudo y concienzudo, ¿vale? Y eso es lo que representa un poco los escritos sobre la historia de Chiclana que les citaba yo antes. Al punto de que dos de los autores, aquellos que les decía yo antes, como fueron Pascual Madoz y el Marqués de Santa Cruz de Inguanzo, para justificar de alguna manera la falta de información que tienen a la hora de elaborar sus libros y sus artículos,
dicen que han tenido que recurrir a otras personas que no son de Chiclana, ¿vale? Y menos mal. Menos mal lo digo porque en Pascualma II, por ejemplo, se ve que cuando ha recurrido, y esto lo explicaré un poco más adelante muy ligeramente, cuando ha recurrido a las personas de Chiclana, le han dado la información equivocada, le han dado una información errónea, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, sitúa la batalla de Chiclana el día 4 de marzo de 1811, cuando realmente ocurrió el día 5. Estos dos autores, Pascualma II y el Marqués de Santa Cruz de Inguanzo, recurren los dos y los citan a la misma persona. Y esa persona no es otra que Antonio Uceda Pinel, que fue, en ese momento, era director de los balnearios de Chiclana. ¿Vale? La dirección era para los dos balnearios, tanto para Braque como para Fuentemadre, ¿vale? Uceda Pinel dice que tiene que recurrir a un sujeto de Madrid, y lo dice literalmente Antonio Uceda Pinel, y el Marqués de Santa Cruz de Inguanzo dice que de entre todas las personas que podrían darle información sobre los balnearios para él escribir su libro, no vale menos la opinión o los datos que le puede aportar Antonio Uceda Pinel, el actual director. Marqués escribe en el año 57 y dice que Uceda Pinel es actual director en ese año, ¿vale? Y el propio Marqués remite a una nota a una nota suya en su propio libro, en la que dice que la documentación que le facilita el director de los balnearios se conserva la memoria, esa memoria se conserva en la Secretaría de la Dirección General de Sanidad del Reino. Vale. Bueno, por lo tanto, la puerta estaba abierta. La puerta estaba abierta, me refiero, porque en ese momento yo estaba investigando al Marqués de Santa Cruz de Inguanzo. Y él mismo me abre la puerta a decirme dónde podría encontrar esa memoria de la que habla. Primero buscarla por si tuviéramos la suerte de encontrarla. Efectivamente, la memoria existe. La memoria existe. La memoria existe y la memoria está en la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Está a disposición de lectores, investigadores, estudiosos que la hayan querido consultar en cualquier momento. De hecho, hay más de una tesis doctoral que la cita, ¿vale? Y, bueno, pues la verdad es que fue mucho más fácil de lo que yo pensaba, porque con un correo electrónico enviado a la biblioteca, a la vuelta del correo me remitieron el manuscrito. La memoria está escrita a mano. Bien. Había dejado por ahí pendiente el hilo de lo de Pascualma II. Pascualma II, cuando recurre a las personas de Chiclana, como decía, en general, le dan una información equivocada sobre la historia de Chiclana. Cuando recurre a Uceda Pinel, no sabemos si la información es veraz o no. Lo que sí sabemos es que la copia literalmente. Los dos artículos que escribe Pascualma II, y esto lo desarrollo en la parte mía de la introducción del libro, los dos artículos que escribe Pascualma II son copia literal de la memoria de Antonio Uceda Pinel. Un poquito ampliada. Recuerdo que esta memoria, la que nosotros editamos, es del año 1844, Pascualma II escribe en el 47 y probablemente, seguramente, la memoria que él consulta no es la del 44, sino la del 46, que ha aumentado el propio autor, el propio Uceda Pinel, ha aumentado en algunos aspectos. Bien, a ver si más o menos sigo el guión. Antonio Uceda Pinel llega a la dirección de los balnearios de Chiclana en el año 37 y termina su dirección en el 65, 1865. Son 28 años y, por lo tanto, 28 memorias. Son 28 memorias seguro,
porque había un reglamento que se había publicado con anterioridad, validado por la reina Isabel II, que obligaba a todos los directores de todos los balnearios de España a enviar a la Dirección de Sanidad del Reino una memoria anual de ese balneario. Vale, entonces, por hacernos una idea, tenemos que desde el año 34 que se valida este reglamento, todos los directores de todos los balnearios envían su memoria anual. Por lo menos hasta principios del siglo XX esto se sigue haciendo. Estamos hablando de casi 65 años, enviando memoria por cada balneario. El número es infinito, es altísimo, ¿vale? El número de memorias que se pudieron reunir es altísimo. De las 28 que escribió Antonio Uceda Pinel, solamente se conserva la de 1844, solamente una. En el libro hay una parte que yo la incluí porque me parece muy interesante, bueno, y porque hay una relación, digamos. Entonces, Uceda Pinel escribe 28 memorias, de las cuales conservamos una. De todos los demás directores que le sucedieron en los balnearios de Chiclana, todos los demás también escribieron sus memorias, lógicamente. Y de todas hay constancia de las que se conservan. Se conservan solamente desde el 34 hasta 1901, 30. ¿Vale? Lo cual quiero un poco que veamos la dimensión de la importancia de este documento que presentamos, porque de todas las que escribió este director solamente conservamos una, y de todas las que se escribieron solamente hay constancia de 30. Algunas de ellas se han publicado, porque ya avanzando el siglo, los estudios eran mucho más concienzudos, no eran tan básicos y elementales como es el texto este, ¿no? Y contenían muchísima más información, mucha más información técnica de las aguas y demás, ¿no? Pero quiero dejar claro la importancia del documento en tanto que, y con esto ya termino, en lo que se refiere a dos aspectos. Por una parte, que es un documento inédito, es verdad que está a disposición de todas las personas que lo hayan querido consultar, hayan tenido conocimiento del documento y lo hayan consultado en la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Complutense. Es verdad que se ha citado en diferentes tesis doctorales, pero editado como tal y al alcance del gran público es un documento inédito, y es un documento, y es el documento más antiguo, la memoria de los balnearios más antigua de las que disponemos, ¿vale? Desde el 34 que toma la dirección Antonio Uceda Pinel. Antes del 34 no hay ninguna memoria, desde el 34 hasta el 44 solo una, y desde el 44 hasta que él termina no hay ninguna otra. Es decir, esta es la primera, la más antigua, y encima, como decía, es inédita. Yo creo que son dos razones suficientes, como apuntaba Juan Carlos, para tener un poco de conciencia de la importancia que tiene el texto. De la importancia que tiene el texto en sí. Luego, el contenido del texto ya vais a ver que no nos dice nada nuevo, porque ya es que se nos adelantó Pascual Madoz, como decía antes, en el 47, y lo reventó de alguna manera, ¿no? Lo copió prácticamente literal, ¿vale? Bueno, hay un epígrafe en la introducción en la que hago la comparativa y vais a ver que prácticamente ambos textos son idénticos. Así que, bueno, pues yo creo que son dos razones más que suficientes que justifican la lectura, la edición, cosa que se agradece aquí a los compañeros, y luego la lectura del texto. Nada más, muchas gracias. Le paso la palabra a mi coeditor y amigo José Luis Aguirre. Buenas tardes, amigos, compañeros, en fin, querido público en general.
Bueno, en primer lugar, agradecer, ya digo, vuestra asistencia, por supuesto, al señor alcalde, Juan Carlos y la Asociación de Fundación Batalla de Chiclana, que nos ha podido permitir, a través de un sello Palitroque, poder editar este manuscrito inédito, como bien he dicho José. Cuando José me plantea el tema, pues la verdad que le digo, venga, pues mano a la obra. Ya yo tenía documentación en mis carpetas donde voy guardando documentación relativa a la ciudad, y también ha sido más fácil en ese aspecto. Antes que nada también tengo que deciros que todo lo que recaudemos hoy aquí en el libro va íntegramente a lo que es la Cruz Roja Española y a la ayuda a la Dana de Valencia, ¿vale? También entonces agradezco a Cruz Roja que esté aquí presente y que haya aceptado, pues, que nosotros donemos este pequeño detalle, ¿no? José ha hablado un poco cómo surgió el tema y cómo empezamos a mover, y claro, pues faltaba en una parte histórica, antropológica, podemos decir, y esa parte pues es donde yo he estado trabajando y lo hemos encardinado, ya lo veréis en el libro. Cada uno hemos escrito una parte, cada uno con nuestro estilo, y creo que ha salido un libro muy, muy bonito, interesante, y además, ya digo, no se había editado nada en Chiclana para el público en general. Tesis, hay varias tesis, pero nunca así. Y curiosamente, yo el libro comienzo en mi parte histórica hablando de 1847. ¿Por qué? Porque también el secretario de la Diputación de Cádiz edita un libro sobre la provincia de Cádiz y viene hablando, se llama Manual de la Provincia de Cádiz, y viene hablando de los balnearios. Viene hablando de Chiclana en general, pero sobre todo los baños hace pues un pie de página importantísimo, incluso habla de los baños en general, desde los egipcios, y viene hablando, dice, porque las aguas son un don de la naturaleza, es decir, el hombre se la ha encontrado ahí. Y así, pues lo que hacemos es una introducción al termalismo. ¿Desde cuándo surge el termalismo? Pues prácticamente de que el hombre es hombre, desde el Homo sapiens sapiens. Es decir, estamos hablando de la prehistoria, y los primeros de la prehistoria los vamos a encontrar en la Edad del Bronce. Ya hay evidencia arqueológica donde aparecen los primeros baños o aguas termales. Conforme va transcurriendo la historia, pues evidentemente griegos, como no, Hipócrates de Kos, ¿no? Luego Asclepio, Heródoto de Halicarnaso, que fue un protoantropólogo. Todo eso van hablando de esos baños que se encuentran en el camino de esos viajeros, como fueron estos dos, tanto Heródoto como Hipócrates, que fue también el padre de la medicina. Nos encontramos luego la cultura griega, pues pasamos a la romana, de la romana en España, pues antes la cultura celtibérica, ya también hay yacimientos en España donde se han encontrado esos baños termales. Así, pues, un largo recorrido, pues, las alamas, incluso hay pueblos que tienen ese toponimio, las alamas eran los baños árabes, o luego en la Edad Media los baños de Sotomayor, o sea, van quedando la toponimia de España. ¿Por qué? Porque cuando llega el siglo XIX, que es el siglo importante del termalismo en España, hay más de 150 balnearios repartidos en toda la península ibérica, o sea, el termalismo en el siglo XIX se puso de moda. Y era una forma de viajar con las dificultades que tenía el siglo XIX, y sobre todo después de la Guerra de la Independencia, que, como bien sabéis, pues destrozó el país totalmente. Franceses por un sitio, ingleses por otro, que no dejaron tampoco muchas cosas en pie, y el país pues quedó prácticamente en la miseria durante muchos años. Y estamos hablando ya de 1844, la primera memoria, y todavía había indicios o quedaban cosas por hacer de la destrucción aquella. Bueno, pues los balnearios fueron un motivo de moverse por la ciudad, por España, ¿verdad? El termalismo, ¿qué es lo que es el termalismo? Bueno, el termalismo no es ni más ni menos que el tomar baños unos baños mineros medicinales, porque tienen o tenían algunas propiedades para curar, sanar o mejorar ciertas enfermedades. Es decir, hay otras enfermedades que no se curaban, pero muchísimas se curaban. Eran aguas milagrosas. Y la historia, las leyendas, todas aparecen, leyenda que no historia, siempre aparece
con los animales. Curiosamente, son los animales los que descubren la mayoría de los baños. La Toja es un burro, y que lo echan de la ciudad porque está sarnoso, y va allí a la Toja y se baña en esa agua, y cuando al cabo del tiempo se ha recuperado. Y en Chiclana pues tenemos la leyenda del perro. Un señor, como por allí había viñas, y bueno, hasta hace poco prácticamente ha habido viñas, todo el Callejón del Toro y todo enfrente, todo aquello, pues él se bañaba allí en el fango aquel de la fuente, y se sanó, ¿no? Se sanó. Pues todo eso el hombre fue utilizándolo, y efectivamente, ¿no? Y así pues nos vamos a encontrar que la clase media en un principio es la que empieza a promover ese tipo de viaje, ese tipo de recreo, ¿vale? De recreo y descanso. Y se fue convirtiendo, esos balnearios que estaban destruidos por la Guerra de la Independencia, empiezan a recuperarse, empiezan a hacerse unos nuevos, y bueno, pues estamos hablando de mediados de siglo, donde ya no solamente es la clase media, ya entra la alta burguesía, la aristocracia, incluso la realeza. Hace poco edité un artículo hablando de la posibilidad que tuvo que porvenir aquí la infanta Isabel, llamada la Chata, a tomar los baños de Chiclana. Al final no vino por circunstancias distintas a los que ella tenía esa intención con su familia, pero también estuvieron aquí, por ejemplo, los duques de Aguirre, ¿no? O el infante Francisco de Paula de Borbón, también de la Casa Real, banqueros, periodistas. Y todo eso, pues, ¿qué ocurría? Pues todo eso es que nos encontrábamos que existía una serie de relaciones sociales en la cual pues interactuaban burguesía con aristocracia, y para eso se necesitaba pues un lugar tranquilo, un lugar apacible, encantador, como en algunos momentos se habla en algunos momentos, tanto en actas capitulares, ¿no? como también en otras historias, tanto en Madoz como el Marqués de Iguanzo. Y también nos vamos a encontrar dificultades cuando durante un tiempo no se mejoran los baños. También vamos a ver que hay pues críticas al camino o arrecifado, que le llamaban así, el camino de Fuenteamarga, que durante muchos años, prácticamente todo el siglo XIX, pues la gente protestaba en lo mal que estaba, en las condiciones tan malas que estaba. Se intenta desde el ayuntamiento mejorarlo, junto con Diputación, y lo vamos a ver eso en el apéndice número 3, ya lo veréis, cómo llega un momento que si no se abre Fuenteamarga, pues va a haber problemas económicos en Chiclana, y lo va a haber porque muchas familias viven, así lo dice literalmente las actas capitulares, viven de las riquezas que obtienen ellos por tener inquilinos en sus casas. Había fondas, algunas tan conocidas y tan famosas como Fonda de París, imaginaros, ¿no? Estamos hablando Fonda de París, no puede ser otro nombre, sino porque París era el glamour en aquel momento, ¿no? Había fondas, pensiones, pero sobre todo, ya digo, casas donde se alquilaban. Eso ha ocurrido hasta principios de los años 80. Cuando el coche de Fuenteamarga paraba en el Santo Cristo, muchas personas pues se montaban en el coche porque hay una parada y personas que pernoctaban en casas antiguas, en casas grandes del Santo Cristo, pernoctaban para ir al balneario y venían a tomar los 15 baños reglamentarios. Y no solamente lo hacían una vez, eran clientes asiduos, de un año con otro. Entonces, pues se va formando alrededor de los dos balnearios, tanto Braque como Fuenteamarga, pues un modo de producción, podemos decir, una formación social económica que es importantísimo para la ciudad. Y ahí siempre tiene que intervenir el ayuntamiento. Y de hecho lo hace en varios momentos. Los orígenes del baño, bueno, pues los orígenes del baño nos vamos a encontrar en 1775, ya Esteban de Molina ya conocía lo llamaba la campera de la Vega, la campera de la Vega de Fuenteamarga, es donde empezó a observar que emanaba agua y ahí ya estaban los perros, y ya había personas que en unas chocitas se bañaban, etcétera, etcétera. Todo eso, yo digo, fue a partir de esa fecha cuando se conocía el termalismo, porque
No estaba como en el siglo XIX, como he dicho antes, pero sí que ya estaba implantado en España. Hay que recordar que el cronista de Felipe II escribe un libro sobre las riquezas termales en el Reino de España. O sea, estamos hablando de 1770 y algo aproximadamente. Entonces, los baños, tanto de Braque como de Fuentemarga, se fue convirtiendo en riqueza, y tanto es así que aparecen en actas capitulares las que dice nuestra segunda riqueza. La primera, la vitivinícola, y la segunda riqueza. ¿Tenían en Chiclana los mejores baños? No los tenían. Incluso las piletas primeras que hacen, por ejemplo, en Fuentemarga, eran las más baratas, eran de Zócalo, hasta que ya cierra Braque y las bañeras de Braque pasan allí a Fuentemarga, que son de mármol de Carrara. Lo podéis observar en el museo nuestro. Ahí hay una de las bañeras para que se pueda ver. Y luego la historia del conde del Pinar y su administrador, Ramón González, que en 1803 pues destruye lo que había allí, mal hecho, pero prácticamente lo destruye porque están en las tierras de su señor, del tercer conde del Pinar. Claro, eso se entera un presbítero que fue vicario también en otro momento, Nicolás Olmedo, va al cabildo y presenta una queja diciendo que cómo puede ese hombre hacer esto cuando es unas aguas fundamentales para la salud de la población. Y el conde entonces lo vuelve a reconstruir, y desde entonces continúa hasta el día de hoy. Prácticamente ha continuado Fuentemarga. La historia de Braque es más corta, pero sí tenemos que acercarnos un momento a lo que es la construcción del edificio. En realidad, Braque no debería ser Braque, sino Brac, según últimas investigaciones de Jesús Romero Montalbán, que tenemos aquí. Y es una señora casada con un francés, Bernardo Linet, que es la que empieza, sería un dinero muy acaudalado, porque empieza a construir los dos edificios de Braque. Esa señora, llamada, que no sabemos hasta hace poco también, y ya digo, Jesús lo ha descubierto, era María Dolores Lorente, y esta señora, al fallecer, fallece sin hijos el matrimonio y lo pasa a uno de sus sobrinos. Y él que empieza a ya movilizar de forma, digamos, comercial todo lo que era el baño, ¿no? Luego vamos a encontrar también unas Dolores Lorente Manín. El apellido Manín, como bien sabéis, es de la Toscana. En Venecia, en el campo, hay una plaza que se llama Campo Manín, ¿no? Pues procedían, ya digo, de la Toscana y luego de Génova, con un poder bastante importante. Vienen a España en un momento determinado a invertir, y este apellido continúa aquí. Bueno, de hecho, aquí incluso tenemos ahora mismo, efectivamente, tenemos aquí un familiar que su padre era Manín, su padre era Manín, curiosamente, ¿no? Pues bien, María Dolores Lorente Marín, pues casa posiblemente con Manuel Díaz Quintana, que es el siguiente dueño. Este hombre, y el matrimonio tiene una hija, pero este hombre tuvo dificultades, y estamos hablando ya de 1869, con el gobierno provisional, el poder ejecutivo, el gobierno provisional, que estamos hablando de 1868 al 69, cambia todo el reglamento que tú acabas de decir, José. Esas memorias, hay que seguir haciendo memoria, pero un poquito más lazo. Y eso permite pues que los dueños de los balnearios sigan siendo dueños de los balnearios y no sean los directores los que manden sobre los baños, que es una de las polémicas que aparecen también, y aparecen en las actas capitulares. Yo os digo, siempre hablo desde las actas capitulares y desde la municipalidad, ¿verdad? Eso. Pues bien, este hombre tuvo dificultades con el anterior, que no era Uceda Pinel, porque Uceda Pinel, como bien has dicho, muere en el 65, y estamos hablando del 68, 69, 70, y en el 71 se pega un escopetazo, y nadie sabía por qué, un hombre con un cierto poder adquisitivo importante, querido en la ciudad, y queda ahí el asunto hasta que luego más tarde lo coge ya otro, Antonio Blanco Morales, hijo, que Antonio Blanco Morales era médico,
pero sus hijos eran los dueños del balneario. Eso más o menos puede ser la historia de Bras. Sería mucho más rápido, más cosas de decirlo, pero bueno, tampoco me voy a extender. También hemos puesto, además de cómo hemos hecho la edición, ¿verdad? Pues hemos contado un poquito y hemos puesto 2 informes del Archivo Histórico Municipal, ¿no? Hablando del primer informe, se refiere a una comisión especial de los concejales. Entonces no había delegaciones, sino que eran comisiones especiales, donde empiezan a trabajar el porqué, toda la problemática que tuvo este hombre Quintana, Díaz Quintana, ¿no? Y ahora él lo quiere convertir, para evitar que el director siga ostentando el poder, porque incluso hubo querellas, no solamente Rótido, hubo querellas entre ambos, y quiere pasar de primera calidad o segunda calidad a tercera clase, para que no tengan que intervenir tanto lo que es la Dirección General de Sanidad. Y se hace un informe, lo hacen los concejales, un informe está al completo, lo hemos puesto al final porque merece la pena leerlo, ¿no? Y ahí donde nos vamos a encontrar, ¿no?, la importancia que se le da a los baños, como bien digo antes, desde la municipalidad. Él decía, por ejemplo, el director, antes de Cortina, fue antes de Cortina, decía que el de Braque, que tenía que hacer hacer hospedaje como una hospedería en la actualidad, y también un hospital. Y entonces el otro decía que no lo hacía. ¿Por qué? Porque voy a arruinar a muchos ciclaneros y ciclaneras que tienen sus casas donde se alquilan a los que vienen de fuera. Hay que tener en cuenta que los que venían de afuera venían desde la otra punta de España, Gibraltar, y también de Francia y del extranjero, de otras partes del extranjero. Venían menos, pero venían, ¿no? Y esa riqueza no se podía perder, ¿no? Y Quintana incluso intenta cerrar los baños, cosa que entonces ya el ayuntamiento se pone y dice, bueno, si cierra los baños, esto no es posible, ¿no? Vamos a tener muchísimos problemas. Incluso justificaba también, para que bajase a tercera categoría y así poder nombrar ellos, los dueños, un nuevo director, hablaba que un director para los 2 baños, tanto Braque para Fuentamarga, que eso no tenía sentido, porque Fuentamarga estaba muy retirado. Y decía, está a 2.057 metros de distancia uno de otro, ¿no? Entonces era necesario, y ya digo, está interesantísimo. Por otra parte, la necesidad de aumentar riqueza y también de evitar que bajase el caudal de los baños era, pues, que en vez de empezar el 15 de junio hasta el 30 de octubre, empezar el día 1. Dice, y así hay más posibilidad de que vengan más personas y evitamos no sacar tanta agua de forma tan constante por si acaso desaparece. En fin, una serie de situaciones que hacía que se le diese importancia a lo que eran los 2 baños de Chiclana. Y por último, el apéndice número 3, pues ya es otra época, pero prácticamente muy cercana también, en el cual nos encontramos que ya no se habla de Braque, se habla de Fuentamarga, donde hay grandes desperfectos, donde hay una cantidad, y la gente no va a venir si no se arregla. Y aquello dice, bueno, no podemos dañar esa economía chiclanera. ¿Qué es lo que hace? Pues aquello todavía pertenecía al conde del Pinar, al cuarto conde del Pinar, pero hay que decir que el cuarto conde del Pinar ya no estaba en España porque era carlista, se adhirió al bando carlista, estaba en el exilio. Entonces era en Madrid un abogado, un administrador judicial, el que llevaba los asuntos del conde del Pinar. Y aquí en Chiclana lo tenía un regidor que luego será alcalde posteriormente, ¿no? Pedro González Tocino. Pues bien, Pedro González Tocino decía que eran 30.000 euros lo que había que pagar. Perdón, 30.000 euros reales. 30.000 euros. 30.000 reales, que eran más de 30.000 euros, seguro, que eran más de 30.000 euros, seguro. Entonces, pues, que no había dinero suficiente, ¿no? Que no había dinero suficiente. Entonces, interviene Diputación, Gobernador Civil, y al final se va arreglando. Bueno, pues esa constante de arreglo entre los baños y el ayuntamiento ha existido prácticamente durante todo el siglo XIX. Incluso, es más, ya con Agustín Blázquez, un señor
acaudalado, residente en Cádiz, con viñas en Jerez de su señora, senador en varias ocasiones en el tiempo de la restauración borbónica. Y bueno, pues este hombre le dice, eche usted una mano para arreglar el camino, ya que le conviene. Y dice, ¿cuánto vale? Dice, 10.000 reales a arreglarlo. Dice, yo lo veo que puedo dar 300, 400, yo no puedo dar más. Tacaño como las cosas, ¿no? Y al final, pues medio se arregla. En fin, muchos imponderables, pero que a pesar de todo eso imponderable que hemos tenido, ahí está Fuentamarga y sigue dando salud a la humanidad doliente, como hemos puesto ahí al principio, ¿no?, a esta dedicatoria al libro. Y bueno, os podría contar más cosas, pero no quiero hablar más, que después me enrollo mucho. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, y como empezaba José antes, ¿no? Hoy es 25 de noviembre y teníamos esta mañana una reunión porque había una concentración con escolar que se suspendió por la lluvia, pero teníamos que decir la barbaridad de lo que ocurrió ayer, ¿no? Un chaval de 17 años que mata a una niña con 15, ¿no? Es que no es... Es que es algo que, no sé, no cabe en la cabeza, ¿no? Alguien de 17... a una niña de 15 años que había sido su antigua novia, ¿no? Y algunos dicen que esto no es un problema, ¿no? Está claro que tenemos un gravísimo problema, ¿no? Un gravísimo problema. Cuando hay un niño que mata a una niña con esas edades, ¿no? Bien, dicho esto, con el libro, bueno, a mí me pasaron los autores el libro hace un tiempo, y siempre que uno tiene un libro en sus manos, intenta mirar si el libro es para disfrutarlo en clave de obra literaria, por ejemplo. A mí me da que esto no es el caso, o si es también un libro interesante por la información y los datos que atesora, que ese sí. Y ahí es donde está, diría yo, que la utilidad del libro, que ya nosotros lo hemos puesto de manifiesto porque la semana pasada teníamos aquí en Chiclana una reunión de la red de villas termales. Nosotros estamos dentro. Cuando tú entras desde Tres Caminos y pasas la famosa báscula que había allí, pues te encuentras un cartelito que pone Chiclana, red de villas termales. Bueno, pues estamos en eso, y ahora mismo somos un municipio en donde está haciéndose una experiencia piloto, un estudio piloto, para cómo sacarle el mayor provecho al balneario, no ya en los baños, sino en, digamos, que en los spas modernos de aguas minero-medicinales, y con aprovechamiento de mañana y de tarde y tal, ¿no? Yo creo que ese es un tema importante, y ya de por sí, pues mira, la entrega del libro con unos representantes de fondos europeos, y en donde le entregamos un libro que estamos precisamente que se va a editar, pues ya tuvo cuerpo aquello como para que aquí no estamos jugando, sino que estamos trabajando seriamente. Y luego también yo quisiera agradecer, lo digo muchas veces, pero no por ello no ha lugar a decirlo, la fortuna que tenemos de tener en Chiclana un ramillete de investigadores o de aportadores de datos que están trabajando en distintas facetas y que afloran mucha información que estaba ahí escondida y que en la Chiclana que nos criamos pues no existía, ¿no? Y eso ciertamente es digno de agradecer, porque al final aflora información de datos importantes de Chiclana. Eso es como algo que vamos a poner. ¿Esto qué es? Y dice, no, esto es el antiguo sindicato, dicen algunos, donde estaba la Falange, que dicen otros, un casino anterior, que dice otro. Bueno, pues a lo mejor podemos decir que era la casa de don Antonio Pizano, que fue el que cuando llega tú a la iglesia mayor, a la izquierda viene allí el cuadro con sus torres inacabadas a la iglesia mayor, y pone donación Antonio Pizano, que contribuyó. Bueno, vivía aquí, era su casa. A lo mejor es un dato, y vamos a seguir poniendo datos de estos, de los que aparecen cuando tú te pones a leer un libro como este, y te aparecen informaciones que son de interés. En la plazuela del Cabezo, que digo yo que será la plazuela de San Carlos actual, pues hablan de la ubicación
del templo del Colegio Gaditano y de una placa que había allí y de cómo estaba el Cerro de Santana en 1844 y la descripción arquitectónica de Braque como el mejor de Europa y el miserable de Fuentamarga, y se refiere también a la importancia de las distintas personas, y esto es importante, que venían a Chiclana. En aquellos años, Chiclana tenía 3 grandes embajadores por medio mundo y por España, ¿no? El torero Paquiro, el que sí o sí no, que digo yo que sí, que era el político, el Mendizábal, y un tercero que era García Gutiérrez, ¿no? Ellos exportaban el nombre de Chiclana, pero ¿a quién venía Chiclana? Para venir a Chiclana, el reclamo era venir a los balnearios. Y era Braque y Fuentamarga el que provocaba que viniesen a Chiclana. Chiclana tuvo, cuando era la Chiclana del Aranjuez del Sur, era la ciudad que se descubre para la bahía, para los señores de Cádiz que hacían las carreras de India, de la Cádiz colonial, y se abre a España a través, fundamentalmente, del balneario y de la fama de los otros, ¿no? Por tanto, el balneario fue una puerta por la que Chiclana se incorpora a la España global. Y luego, creo que interesante también las aportaciones cuando se habla de los 4 manantiales de Chiclana: Braque y Fuentamarga, Chaparral, Camino de Fuentamarga, y Naveta, allá para parte de los naveros y tal, ¿no? En fin, yo creo que también, y forma parte de una historia interesante que también describe el libro, cuando sabéis cómo el balneario Fuentamarga llora, que se dice, o se sangra hacia el Callejón del Toro, y tiene toda una cuneta el Callejón del Toro que llega hasta el Callejón del Águila. Y sigue esa cuneta hasta llegar a donde estaría la laguna de Fuentamarga grande y chica, ahora bastante recuperada con las actuaciones que se hicieron en 2010, y el que quiera puede ir allí y se encontrará con una laguna muy bonita, con toda la bifauna correspondiente, con la recuperación de la vegetación propia de esa laguna. Y luego había una tercera laguna que era, los más mayores se acordarán, que era la Laguna del Águila, que estaría aproximadamente, que también lo describe aquí, en lo que era el triángulo donde estuvo el Catré, y que era un pinar que se desmonta para plantar viña, y que era una laguna muy sobera que sangraba directamente hacia la marisma, igual que ahora tenemos unos caños abiertos a izquierda y derecha de la gasolinera que hay allí. Yo lo digo esto porque uno de los temas más interesantes que siempre aparece en Chiclana, cada vez que se pone a investigar, es la importancia del medio natural. Y es muy interesante que en un libro que habla de los balnearios, al final aparece, como es lógico, el medio natural de Chiclana. También aquí, y no es menos, con los dos que son autores, hacen referencia a distintas placas interesantes que aparecen en el municipio, y que aquí quien nos acompaña como introductor, pues tiene también el encargo junto con ellos y está Jesús Romero Montalbán, al que le damos muchos sablazos. Nunca le digo todo lo que le exprimimos, gracias a Jesús. El otro Jesús lo trabaja en otra faceta, pero estamos recopilando mucha información del trabajo de todos ellos para que esa información, además de estar aquí en los libros, esté en el paseo de las calles, para que las calles sean mucho más entretenidas, y cuando tú vayas por la calle Huerta Chica, sepas si esa calle es una calle menor o fue la calle principal de Chiclana y lo que suponía por aquel entonces, o que es la carretera nueva y el largo etcétera que se puede introducir. Pues todo eso lo vamos a ir viendo en la medida que aquí a los señores les dé tiempo, lo vamos a ir viendo progresivamente, igual que la referencia que se hace en el libro sobre el puente grande y el puente chico, las distancias, las fuentes,
cómo queda Santana y incluso las lagunas de Geli, de La Paja y del Rodeo, en fin, que se habla de todo ello, yo creo que porque es complicado hablar de Chiclana si no se tiene en cuenta que nuestro municipio tiene muchísimo que ver con un espacio de naturaleza privilegiado que estamos trabajando precisamente para sacarle todo el brillo posible en las distintas dimensiones que tiene. Y aquí creo que también era una operación, ya que estamos hablando de, y aquí aparece en el libro, el balneario de Fuentamarga, y tuvimos que tomar una decisión. Había una doble propiedad. El balneario era propiedad de unos señores y el hotel era de otros señores. Y en cambio había una unidad de negocio, porque el uno sin el otro no podía vivir. Y entonces dijimos lo que se dice siempre, o tú me lo compras o yo te lo compro. Y así se hizo. Entonces el balneario se vendió y se le vendió a un señor, que por cierto tiene 10 balnearios, lo cual quiere decir que algo tiene que saber del negocio, y nosotros vendimos en concurso el balneario a ese señor que ganó el concurso, con lo cual hay un paquete de negocio y ahora va ya a ampliar el hotel y va a mejorar y ampliar las instalaciones. ¿Por qué? Porque tenía que tener una unidad mínima de explotación para garantizar. Y es importante porque han sido, y lo ha descrito antes Solí, las distintas vicisitudes que ha pasado el balneario. Cuando Braque, por cierto, cuando hicimos la obra de remozar Braque y ponerlo como ya está hoy, antes de ser la Casa de las Artes, pues les dijimos a los que estaban en la obra, no me acuerdo quién lo hizo ya, pero sí les dijimos que se pusieran a ver si encontrábamos algo sobre el balneario antiguo. No fuimos capaces de encontrar nada sobre el famoso pozo, que es posible que estuviese fuera, o profundo, o trasero en esa finca, porque también se adivina en Braque que el edificio tiene, vamos a decir, que espacios incorporados desde el viario público que se han privatizado, cosa que en aquellos tiempos venía a ocurrir, y que, siendo espacios de la vía pública, en el tiempo y en las cosas, pues han acotado más de la cuenta el propio edificio relevante de Braque. Pero digamos que el dato fue que en aquello de escarbar para ver si encontrábamos algo que era de interés, no fuimos capaces. Yo, como hablaba antes de la utilidad, a mí me parece un libro interesante. Creo que quien le guste la historia va a encontrar datos de interés histórico, quien le guste la medicina también, quien le guste los datos como a esos sobre la primera parte también va a tener, y sobre esto siempre sobrevuela un hombre muy querido, tanto por él como por mí, que es el Marqués de Santa Cruz, que fue aquel que cuando escribió su libro dijo: hay que ver qué pueblo tenemos, solamente un poquito de cuidado que le dediquen los municipios y un poquito de dinero, y este pueblo no tendrá comparación. Así que nosotros estamos aplicados a ello, para que efectivamente sea una gozada de vivir en Chiclana y nos sintamos ciertamente orgullosos de nuestro municipio, como también nos sentimos orgullosos de la gente que trabaja e investiga para que esto, y hay aquí una pléyade importante de actores para que tengamos obras como esta. Así que enhorabuena, muchísimas gracias. Gracias, señor.